El libro de los Hechos. Fueron 75 clases. 75 clases. Así que, como diría Porky, hoy día vamos a decir esto es todo, esto es todo, esto es todo mío, ¿cierto? No vamos a mirar más el libro de ellos. Así que vamos a estar leyendo la última porción, como siempre lo hacemos, comenzando por la derecha. Así que va a estar le pediría por favor a mi hermano Sergio Bustamante si me ayuda con Hechos capítulo 28, versículo 16, mi hermano Víctor 17, 18, 19. ¿Felipe, necesitáis Biblia? Ok. Todavía estamos desanimados, ¿no? Ok. 18, 19, 20, 21, 22, hermana Jessica 23, hermana Magali 24, 25 Lenita, 26 Lucas, 27 Elcita, 28 Luciano, 29 por ahí a la esquina, 29 mamá con bebé, mamá sin bebé 30, papá sin bebé 31. Porque hasta llegamos, 31. Bueno, Valerita, discúlpeme. Los demás se pueden leer. Todos los demás que quedaron se pueden retirar, no. Después lo vamos a hacer leer igual, no se preocupe. Si quiere después lea tercera de Apocalipsis. Hermanito José, por favor, ayude. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiaba. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero uniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado panaderos y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta no es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestro Padre diciendo: Ve a este pueblo y dilos, oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha endosado, porque los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sano. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años entero en una casa privada, y recibía a todos los que a él venían. Y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y nadie intentó detenerlo. Ok, hasta
Hasta ahí terminamos con nuestro libro de los Hechos. Recuerde siempre que estamos mirando la parte final. Recuerde que el propósito de nuestro autor Lucas no era mostrarnos en detalle cómo el Evangelio se expandió por todo el mundo. Pero el propósito de Lucas era mostrarnos cómo el Evangelio de un pequeño punto aquí en Mesopotamia, de un pequeño punto de un insignificante pueblo como los judíos, tal vez para muchos, cómo la palabra de Dios se extendió, cómo la palabra de Dios avanzó y cómo conquistó todo esto hasta llegar a la misma capital del Imperio Romano. O sea, si usted se fija, cuando uno mira los evangelios, tú ves el final de la historia y tú dices, ¿qué va a pasar acá? Las multitudes que seguían a Jesús lo abandonaron, la gente pidió su muerte, las autoridades judías confabularon contra ellos, las autoridades romanas cedieron ante las presiones de los judíos y Jesús al medio de todo eso fue acabado. Todos dirían, ¿qué va a pasar con la causa de Cristo? ¿Cómo la obra de Dios puede avanzar? Bueno, para eso está el libro de los Hechos. El libro de los Hechos está en la Biblia para mostrarnos que la causa de Dios está más viva que nunca. Y aunque Jesús murió, fue resucitado, tiene a su pueblo que sigue avanzando. Y el libro de los Hechos abarca aproximadamente 30 años. Entre el año 30 después de Cristo, aproximadamente al año 60 después de Cristo, y usted va a ver que en 30 años, ¿cómo avanzó el Evangelio? ¿Cómo avanzó la palabra de Dios? En solo 30 años. En solo 30 años. ¿Qué le llama la atención de este pasaje? Ya habíamos destacado nosotros la llegada a Roma. Recuerde que Lucas está incluido. Llegamos a Roma. Recuerde también que el centurión parece que tenía cierto cariño, cierto afecto. Parece que Pablo le cayó en gracia. Y a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. ¿Qué significaba eso? Encadenado. Imagínense lo que significaba la vida. Él no podía salir. No es como hoy día que dicen arresto domiciliario y usted ve a los de arresto domiciliario que andan comprando en el centro, ¿cierto? No, era arresto domiciliario y era andar con un soldado encadenado y el soldado no se podía mover de la casa. Y tenían que hacer un turno de guardia, que normalmente se dice que era como de 4 horas cada uno. O sea, aproximadamente Pablo pasaba como 6 horas con un soldado encadenado. Imagínense todo el tele, cambiarse cada 4 horas, la cadena, el grillete al otro, y así pasaba. Bueno, nosotros ya vamos a darnos cuenta después al final del pasaje en qué ocupó Pablo el tiempo, ¿cierto? En qué ocupó Pablo este tiempo. Pero fíjese muy bien que cuando llegó a Roma, y esta es la última reunión que Pablo va a tener, Pablo convocó a los principales de los judíos, o sea, como siempre pasaba cuando estuvo preso en Cesarea, como estuvo preso en distintos lugares, Pablo tuvo mucha oposición de los judíos, entonces Pablo va directamente al meollo del asunto. Y Pablo convoca a los principales de los judíos y obviamente el punto era preguntarle el por qué, o preguntarle el que si había algún argumento, el que si había alguna acusación, el que si había alguna demanda. Y Pablo dice, versículo 17, varones hermanos, vuelvo a destacar lo que destaqué en toda la carta. Recuerden que Pablo llama hermanos a los judíos. ¿Por qué lo llama hermano? ¿Por qué lo llama hermano? ¿Era su hermano? ¿A los judíos? ¿Por qué lo llama hermano? Lo llama hermano, ¿cierto? Varón hermano, a líderes judíos. ¿Por qué lo llama hermano? Por si acaso no está hablando de vínculo espiritual. Eso es lo primero que tenemos que decir. Pero sí está hablando de vínculo de raza, de nación. Entonces Pablo lo llama hermano pensando en ese vínculo de nación.
no un vínculo espiritual, ¿ok? Por si acaso, pero era un uso normal que tenían los apóstoles en el primer siglo, donde llamaban hermanos también a personas que, aunque no eran parte de la iglesia, sí compartían con ellos tal vez algún lazo sanguíneo, algún lazo de raza, algún lazo de nación, ¿ok? Y Pablo le dice: varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Y Pablo comienza a defenderse. Y Pablo le dice: yo no he atentado contra el pueblo, nunca he hecho nada contra el pueblo, nunca he hecho nada en contra de las costumbres de nuestros padres, los cuales, dice 18, habiéndome examinado, me querían soltar. Ya lo vimos, nosotros no necesitamos revisarlo, que los mismos gobernadores como Félix, como Porcio Festo, querían soltar a Pablo, pero como los judíos querían matar a Pablo, Pablo se vio la necesidad de apelar al César, como dice versículo 19: por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero poniéndose los judíos me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. ¿Usted se da cuenta de algo aquí? ¿Cuál es el propósito real de Pablo? Si lo percibe. ¿Por qué Pablo llama a estos líderes judíos? ¿Cuál es el propósito de un cristiano? Es como que si fuera a reunirse con la cúpula pastoral de muchas denominaciones en un lugar. Pero ¿por qué Pablo hace lo que hace? ¿Qué realmente está buscando? ¿Será que Pablo está interesado en defender su testimonio? Por lo que usted ya conoce de Pablo, ¿a Pablo le interesará lo que la gente piense de él? ¿O le interesará quedar bien delante de la otra persona? ¿Estará Pablo defendiendo su honra? Piensa un poco, por todo lo que hemos visto de Pablo. Sus viajes, sus pruebas, los enfrentamientos que ha tenido, las veces que fue valiente al enfrentar la prueba y la dificultad. ¿Usted cree que Pablo quería defenderse a sí mismo? Ayúdenme. ¿Será que Pablo quería defenderse a sí mismo? ¿O qué estaba haciendo Pablo? ¿Qué debería ser un cristiano en medio de cualquier circunstancia? En medio de cualquier circunstancia. ¿Qué debería ser un cristiano en medio de cualquier circunstancia? Hay una acusación. Él va preso. Él está pasando vejaciones. Él está incómodo. Él está cautivo. Pero, ¿cuál es la única motivación que Pablo tiene? Mire, se lo voy a decir de otra manera. Se lo voy a decir de otra manera con un pasaje que se escribió casi paralelo con este. Porque Lucas terminó de escribir aproximadamente entre 60 y 62, y Pablo al mismo tiempo estaba escribiendo una carta que se llama Filipenses, que la escribió en Roma. Y mire por favor Filipenses capítulo 1, versículo 12, para poder entender, el mismo encarcelamiento, en la misma casa, están en el mismo lugar, en la misma iglesia de Roma, es el mismo contexto en todos los ámbitos. Es el mismo contexto. Y en Filipenses capítulo 1, versículo 12, ahora sí le vamos a pedir a los que no habían leído. Valerita, por favor. La vale primero, después Mati, obviamente. Sí. Filipenses, ahí está la Biblia, miren. 1, 12. Y el 13 si quiere. Por favor. O si no, que lo lea el Mati. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han refundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis visiones se han hecho patentes y vistos en todo el territorio y a todos los demás. Muchas gracias. ¿Para qué Pablo? ¿Cómo ve Pablo las circunstancias presentes? Recuérdese que el énfasis de la clase pasada fue decir, Pablo planificó un viaje a Roma, pero el viaje que le resultó fue totalmente diferente a lo que él esperaba. Fue un viaje encadenado, fue un viaje con náufragos, fue un viaje con pérdidas, fue un viaje que estuvo
así Pablo miraba las circunstancias de una perspectiva diferente. Por eso que Pablo dice, todas las cosas que me han sucedido. ¿Qué le ha sucedido a Pablo? Su encarcelamiento, su golpiza, las cadenas, los complots para matarlo, todas las cosas, el estar preso ahora privado de la libertad casi por 2 años, el estar encadenado a un soldado romano, el comer mal, imagínense lo que es comer mal, lo que es ir al baño mal, lo que es dormir mal, encadenado. Pero Pablo dice, todas esas cosas que me han sucedido, lo está diciendo en el mismo contexto, lo escribió en el mismo tiempo. Pablo dice, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué está haciendo Pablo? Buscando el progreso del Evangelio. ¿Por qué Pablo se reúne con las autoridades judías? Porque Pablo quiere buscar el progreso para el Evangelio. Porque Pablo ve cada oportunidad que tiene para poder predicar la palabra de Dios. Pablo ve cada oportunidad que tiene para poder sembrar la semillita del Evangelio. Pablo ve cada oportunidad que tiene para poder buscar el avance, el crecimiento y el progreso del Evangelio. Ese es el enfoque de vida de Pablo. No se va a detener ni un centímetro, no va a retroceder ningún milímetro en ninguno de los propósitos que él tiene. Por eso él se reúne con las autoridades judías y él comienza a predicarles la palabra. Incluso Pablo, en lo que leíamos en Filipenses, lo que leyó Valeria, decía que predicó hasta en el pretorio. El pretorio era la guardia élite del emperador romano. Era la guardia élite. Eran los tipos más curtidos para la guerra. Eran los mejores guerreros que tenía Roma. Era la guardia personal del emperador. Imagínense la clase de tipos que tiene que haber sido. Como los 300, Espartaco, lo que usted piense, así tienen que haber sido esos tipos para la guerra. Y Pablo fue a predicarle, y uno dice, ¿cómo Pablo tuvo oportunidad de predicarle a ellos? Claro, estaba preso, estaba encadenado, tenía que estar con los soldados. ¿Qué hizo Pablo cuando estaba ahí con la guardia? Empezó a hablar, aprovechó todas las oportunidades que tuvo, e incluso ganó a muchos del pretorio. Incluso va a decirnos Filipenses 4:22, que incluso ganó gente de la familia del mismo César, del emperador. Pablo tuvo acceso incluso a ese tipo de personas y predicó la palabra de Dios. Pablo me diría en simples palabras, que esa es mi enseñanza de Hechos capítulo 28, Pablo me diría a mí, te diría a ti, cualquier oportunidad es buena. En el lugar donde tú estés es una oportunidad para predicar el Evangelio. La circunstancia que tú estés viviendo, la prueba que tú estés afrontando, lo que Dios esté permitiendo que suceda en tu vida es una oportunidad para predicar el Evangelio. Es una oportunidad. ¿Saben cuál es el problema de nosotros? El problema de nosotros es que no vemos la oportunidad. Nosotros vemos el problema. Nosotros vemos la situación y vemos lo malo. Y nos vemos lo que le podemos sacar de positivo al asunto. ¿Cierto? ¿Aprovecha sus oportunidades para predicar la palabra? ¿A cuánta gente en el último mes le ha hablado de Cristo y la ha guiado a poder obedecer a Dios? ¿Usamos nuestras oportunidades para hablar de Dios? ¿Realmente? ¿Buscamos el progreso del Evangelio? ¿Realmente? Eso es lo que Pablo está haciendo. Me lo está enseñando no yo, sino un hombre preso, encarcelado, sin poder moverse. Alguien diría, ¿cómo Pablo puede predicar la palabra si ni siquiera se puede mover de su casa? Bueno, Pablo movió las circunstancias para que la gente llegara a su casa. Así de estratega era Pablo. La gente hoy en día dice, no, que hace calor, que hace frío, que muy lejos, que muy acá, muy allá, y ponemos todas las excusas del caso. Pablo le diría, yo prediqué hasta en mi casa. Yo prediqué hasta con un soldado romano aquí. Lo tenía aquí al lado mío. Nada me puede limitar a mí entonces. Nada te puede limitar a ti entonces, ¿o no? Nada debería limitarlo entonces. Si él predicó preso,
si él predicó encadenado y aún así convirtió a muchos, tiene que haber sido divertido que un preso encadenado haya bautizado a un soldado. ¿Cómo tiene que haberlo bautizado? Solo pensar en la logística ya me vuelve loco. Que un hombre encadenado bautice a otro, a su propio captor. Pablo no podía decirle, discúlpeme, me dan día libre y día no quiero estar preso, hoy día me saco la cadena, lo bautizo y después me vuelvo a encadenar. ¿Usted entiende? Pablo tiene que haber hecho lo que hizo, así tal cual estaba, y eso no fue una limitación. Eso me hace admirar a Pablo, me hace ver su corazón. Fíjese muy bien cómo él ocupa cada oportunidad para predicar. Por eso los he llamado, dice el versículo 20, porque por la esperanza de Israel, le recuerda a los judíos la esperanza de Israel, estoy sujeto con esta cadena. Lo bueno es que parece que los judíos romanos eran de una clase diferente a los judíos de Jerusalén o de las tierras bíblicas, porque ellos dijeron, ni siquiera habíamos oído del asunto. Realmente nosotros no sabemos nada, no han llegado cartas, no ha venido ninguno, la verdad es que nadie ha hablado mal de ti. Pero ¿sabe qué? Mira el versículo 22. Pero querríamos oír de ti lo que piensas. Esta es una clase diferente de romanos, judíos romanos, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra él. Por si acaso, mi hermanito, que lo pienso mucho cuando miro Hechos, no se extrañe que la gente hable mal de la iglesia. No se extrañe de que la gente hable mal de los cristianos. Lleva más de 2000 años hablando mal de nosotros, ¿cierto? El diablo siempre va a seguir atacando con la misma artimaña, de la misma manera. Todos hablan contra ella. No te quepa la menor duda de que el cristianismo es incomprendido en nuestro tiempo. La gente no lo entiende, la gente no lo comprende, nos van a atacar. Lo único que podríamos hacer es apropiarnos de la bienaventuranza. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Así que Pablo lo citó un día, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Y Pablo se pegó su rally de prédica desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Se fijan, mi hermanito? Dos cosas más nomás que tengo que decir en cuanto a él. Dos cosas más. Número uno, ¿cuál fue la reacción de la gente? ¿Cómo reaccionaron los judíos? ¿Cómo reacciona la gente a la palabra de Dios? Algunos asentían a lo que se les decía, otros no creían. Al final, Pablo le recordó algo. Usted sabe, y este es un punto importantísimo que usted entienda, porque Jesús abordó este punto, y a veces no lo consideramos, no lo conversamos. Usted sabe por qué algunos son más proclives, por qué algunos obedecen más, por qué algunos no obedecen la palabra. Y la respuesta está ahí. La respuesta está en Isaías, obviamente, en el Antiguo Testamento. La respuesta está ahí en Mateo capítulo 13. La respuesta está ahí en Lucas capítulo 8. La respuesta está ahí en Hechos capítulo 28, donde dice, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y dile, de oído diréis y no entenderéis. ¿Por qué la gente hoy día no quiere obedecer a Dios? Porque la gente, número uno, no entiende. No entiende. Y cuando tú no entiendes, tú no puedes practicar lo que tú no entiendes, lo que tú no sabes. ¿Es un problema intelectual? Claro que sí. ¿Es un
sí, es importante el entendimiento de las cosas de Dios. Claro que sí, es importante. Pero no solamente eso, también dice, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo es engrosado. ¿Cuál es el problema de la gente? ¿Cuál es mi problema? ¿Por qué no cambio? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué el pecado me amarra? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué muchas veces no puedo dejar de hacer cosas? ¿Por qué la gente no se convierte? ¿Por qué la gente no deja el pecado? ¿Por qué la gente no busca a Dios? El punto es ahí, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. El problema de las personas es el corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? Realmente. ¿Por qué la gente escucha? Porque la gente tiene un corazón blandito, un corazón sensible, un corazón de carne. Pero hay gente que escucha y puede estar escuchando el mismo sermón, el mismo mensaje, la misma palabra, puede estar regándose de la misma manera y no crecer de la misma manera. ¿El problema es el agricultor? ¿El problema es el regado? ¿El problema es la semilla? El problema es la tierra. El problema es cómo está mi corazón. Ese es el único problema siempre. No es el predicador. Porque puede ser el mejor predicador o el peor predicador. La gente de repente dice, no, es que hay que mejorar los métodos, la metodología y la didáctica. Fíjese que Jesús fue el mejor maestro que existió en la historia de la humanidad y aún así la gente lo mató. El mejor. Judas tenía el mejor maestro. Igual lo entregó. Pedro tenía al mejor maestro, vio los mejores milagros, escuchó los mejores sermones. ¿Habrá alguien más bendecido que Judas y Pedro que escucharon de la boca de Jesús los mejores sermones? Lo entregaron igual. Lo negaron igual. Aunque escucharon al mejor maestro. Entonces el problema no es el maestro. El problema no es el predicador. El problema no son los enseñadores. El problema no es el mensaje. Porque Jesús le predicó a toda esa multitud el mismo mensaje. ¿Sabe cuál es el único problema? El corazón. ¿Cómo está mi corazón recibiendo la palabra? Y eso nos damos énfasis. Nosotros siempre estamos dando énfasis que el sermón, que la estilística, que el tiempo. Estamos siempre pensando en esas cosas. Que la didáctica, que la metodología, que el exégesis, que la hermenéutica. Estamos siempre pensando en esas cosas. Y eso es irrelevante si la persona que va a escuchar la palabra de Dios no tiene un corazón preparado para poder recibir el mensaje. Usted lo que le tire, si el campo no está preparado, usted lo que le tire no va a crecer. No va a crecer. Usted puede ponerle lo mejor de lo mejor. No va a crecer. No va a crecer, no va a salir ningún fruto. Puede ponerle riego sincronizado, abono, pero si la tierra está mala y la tierra está llena de piedra y la tierra está llena de maleza, no va a crecer. No va a crecer. Entonces el problema fundamental de por qué la palabra muchas veces no penetra, y creo que por eso que Pablo le está diciendo esto a los judíos, yo creo que por eso que Lucas está recordando esto, porque estamos escuchando la palabra, y lo importante antes de terminar un sermón, un estudio, un desafío tan grande como estudiar el libro de los Hechos, es realmente he dejado que la palabra penetre en mi corazón. ¿Ha afectado en algo el libro de los Hechos en mi vida? ¿O paso a ser un mensaje más? No. ¿O no más? Un libro más marcado dentro de mi Biblia como completado. Ya lo sé. Ve que la gente dice, ya lo sé. Si no estuvimos tanto, sí, ya lo sé. Pero al final ya lo sé, pero no lo vivimos. Y no somos como los cristianos. Yo no soy como los cristianos primitivos. ¿Y cuál es el problema? El corazón. Porque cuando el corazón está engrosado, entonces con los oídos oyeron pesadamente. Y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Note que cuando el corazón está engrosado,
todo lo que sucede se pierde. Pero cuando oyen con los oídos, cuando entienden de corazón, dice el versículo 27, cuando se conviertan, dice el Espíritu Santo, y yo lo sé. Hermano Luis, bajo este precepto que nos presenta aquí el apóstol Pablo y Lucas, ¿cómo una persona puede saber que ya es tiempo suficiente de hablar con otra persona? Porque ¿cómo puedo saber que la persona está específicamente interesada? Porque como dices tú, te puede estar escuchando, pero finalmente no te está escuchando. O sea, son palabras al aire, o sea, palabras al viento. ¿Cómo yo puedo saber eso? Es difícil. Reconozco que siempre va a ser difícil dar la respuesta a eso. Pero el otro día conversábamos un poquito que hay ciertos rasgos que uno se puede fijar. Por ejemplo, hay gente que a veces, primero, número uno, hay gente que es tan insensible que ni siquiera se da cuenta que tiene el corazón duro. O sea, y si tú te fijas acá, ¿de quién realmente está hablando? Porque no está hablando de personas que no están en la iglesia. Porque uno normalmente cuando piensa en esto dice, los que están fuera de la iglesia. Pero ellos no escuchan la palabra. Ya están condenados solos. Están condenados solos porque no escuchan la palabra. O sea, lamentablemente, el otro día yo le decía, estaba conversando eso con el hermano Sergio, conversaba ese punto de que al final, que fome en un sentido, yo le llamo la injusticia, la injusticia justa. Y el punto es que la gente que se deja de congregar no escucha los sermones de exhortación. La gente que se deja de congregar no se le tira la oreja, no se le anima, no se le habla fuerte. La gente que se deja de congregar se va. Se va. Y sacan el camino más fácil. Pero es más injusto y más difícil, pero es justicia para nosotros que estamos acá. Que tenemos que seguir escuchando todos los domingos o los miércoles, los días de estudio, los sermones que nos animan, que nos llaman la atención, que nos desafían a ser mejores. Es injusto por un lado, pero es justo por otro lado porque eso me va a ayudar a mi salvación. Pero uno lo medía, es súper fácil. Y después cuando viene a la iglesia, hermanito, venga, bueno, lo extrañábamos, le echábamos de menos, póngase las pilas, mejore. Y todo el enfoque a que una persona vuelva es súper positivo para que vuelva. Pero, ¿quién es la que la tiene más complicada? Son aquellos que escuchando la palabra no quieren cambiar. Esos son los que la tienen más complicada. Porque ese ya está condenado. Su propia conducta. ¿Usted entiende eso? Que la permanencia en la iglesia, la permanencia en la voluntad de Dios es una evidencia, es un testimonio de salvación o perdición. Porque tú no puedes decir con limpia conciencia, yo quiero estar bien con Dios, si tú no estás bien con la iglesia ni congregando ni haciendo cosas espirituales. No puedes decirlo. Es ilógico. Que yo diga, no, si yo estoy súper bien con Dios, yo también no la veo nunca. Soy tan espiritual que parece que soy como transparente en las reuniones, porque soy tan espiritual. No puedes decirlo. Ya eso te condena. Tu propia boca, tu propia decisión, tu propia actitud te condena, porque si la iglesia es el cuerpo de Cristo, tú decidiste voluntariamente estar lejos del cuerpo de Cristo. Entonces no puedes pedirle después, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, sáname, Señor, si tú mismo estás fuera. Tú mismo te pusiste fuera de la comunión con Cristo. Ahora, si estás dentro y estás esforzándote en la palabra que siempre usamos, pero lo digo sinceramente, hermano, hay gente que no se esfuerza. Hay gente que no se esfuerza. Y estoy hablando de no se esfuerza en cambiar, no se esfuerza en mejorar, no se esfuerza en madurar sus actitudes, no se esfuerza en poder crecer su cristianismo, no se esfuerza. Y se conforma al compararse con ese otro que está afuera. Como ese está perdido, yo estoy mejor. Por último, yo vengo a la iglesia. Pero si tu corazón está duro, y si te está hablando Dios, te está hablando Dios, te está hablando Dios, te está hablando Dios, y Dios te habla, y Dios te habla, y no escuchas, y no escuchas, y no escuchas, y no escuchas. Yo lo veo como un papá a un hijo. Yo ahora ya tengo un niño grande. Y usted sabe que cuando uno tiene niños grandes,
uno da una orden y a veces parece que, no sé, como que tiene problema al oído, ¿cierto? Los hijos cuando están más grandes tienen como problema al oído. No sé, algo pasa al oído medio en la juventud. Algo pasa en el oído medio en la juventud, ¿cierto? Como problema, como que se demora, como que todo más lento. Entonces uno cuando empieza a dar órdenes, oye, haz esto. Y después uno va, nada. Haz esto. Nada. Haz esto. ¿A las cuánto usted se chorea? ¿Cuándo da una hora? ¿A las 5 o menos? ¿A las 3? ¿La vera se chorea a las 3? ¿A las cuántas te chorea, Linda, si hay muchas órdenes? Uno es papá, ¿cierto? La primera, el segundo padre. ¿Es así o no? Imagínese Dios, tu Padre celestial, una vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces, y no entendemos. O sea, si yo me molesto con mi hijo porque a la tercera no me responden, a la quinta no me responden, a la quinta ya me dan ganas de agarrar la chancla, de agarrar la correa, ya a la séptima ya me dan ganas de agarrar el palo, por decirlo, exagerar. Nunca le he pegado con palo ni volveré a hacerlo, por si acaso. Ni a agarrarlo de la mecha o lo que sea. Uno diría, si a ti te da ese escozor cuando le das una orden a tu hijo y se lo pides de buena manera y no quiere hacer caso, y nos frustramos, y no, este cabrón rebelde, y que ¿por qué? Si yo no, y la típica que uno dice, si yo no era así, ¿cierto? Cuando nosotros éramos peores. ¿Cómo debe sentirse Dios? ¿Cómo debe sentirse Dios? Ahí está el punto. El tema está en el corazón. ¿Cómo se va a sentir Dios? Entonces el problema está en el corazón, hermanito. Y yo creo que, tratando de responder esa pregunta, yo creo que son los indicios solamente. Uno tiene que intentarlo siempre con la gente. Un padre siempre va a intentarlo con un hijo. Yo lo he visto, un padre siempre lo va a intentar con un hijo. Un padre siempre le va a dar todas las oportunidades a un hijo. Un padre y una madre siempre van a creer en sus hijos. Un padre y una madre, aunque el hijo cometa miles de errores, va a igual estar ahí. Y a veces nosotros se nos olvida eso, que Dios nos da así de oportunidades, que tiene así de paciencia con nosotros. Y deberíamos nosotros tener la misma paciencia los unos con los otros. Ahora, si tu hijo te dice, ¿sabes qué? No quiero saber nada más de ti, me voy de la casa, y chao, cállese, ¿cierto? Pero si uno ve que alguien está cometiendo un error y le sigue animando y la persona te recibe, yo creo que tú tienes que seguir insistiendo hasta cuando la persona te reciba. Si la persona no quiere recibirte y la persona misma te dice que ya no quiere más, ese es el momento donde usted tiene que, bíblicamente, dice, limpiar el polvito de su sandalia. Eso dice en Mateo 10. Usted tiene que limpiar el polvito de su sandalia y usted tiene que decirle, yo me aparto de este lugar. Tan simple como eso. Y dice ahí en Mateo 10 que el castigo para ese lugar, para esa persona, para esa ciudad, va a ser más tolerable, o menos tolerable que el castigo que sufrió Sodoma y Gomorra. Pero usted está autorizado, o sea, ese es el límite. Intentarlo hasta ver que la persona responde o no responde. ¿Cierto? Yo creo que usted lo va a intentar siempre. Yo he visto a padres que tienen hijos grandes, los tuvieron pequeños, no se convirtieron, y he visto que son grandes, viejos, casados, hijos, y siguen rogándole, y siguen esperando. No, espero que se convierta. Años. Decenas de años esperando que su hijo se convierta. Yo no sé cuál va a ser la respuesta final, pero yo he visto a padres que han intentado décadas y décadas a su hijo acercarlo a Dios. Y no se rinden. No se van a rendir. Y yo sé que no se van a rendir. Porque un padre que ama a un hijo nunca se va a rendir. Nunca se va a rendir de acercarlo a Dios, ¿cierto? Nunca se va a rendir. Y de la misma manera tenemos que aplicarlo con la gente. Mientras la persona te acepte, mientras la persona quiera escuchar la palabra, mientras la persona tenga puertas abiertas, mientras la persona te invite, obviamente, no tú te lo fuerces, sino te invite, te permita poder compartir, todavía el corazón debe estar un poquito, no tan duro, diríamos.
Pero cuando la persona empieza a atacarte, como la historia de las perlas y los cerdos, cuando la persona te empieza a atacar, empieza a hablar mal de ti, cuando como los perros y los cerdos te muerde, se va en contra tuya, no sabe discernir el valor de una perla o una comida verdadera, cuando la persona comienza a ofenderte, a dañarte, cuando la persona va en contra de ti, es el momento donde Jesús te dice, no di la perla a los cerdos. No. Hasta ahí nomás, ese es el límite. Porque se volvió esa persona en un perro. Esa persona se volvió en un cerdo. Y nosotros no estamos obligados a darle las perlas a los cerdos ni darle lo santo a los perros. Pero mientras veamos que haya intención, donde la persona te recibe, donde la persona le puedes compartir, donde la persona puedes hablarle, significa que todavía no ha llegado a ese proceso, a ese nivel tan duro. Entonces, bueno, lo primero, yo tengo que pensar en mí, cómo está mi corazón, obviamente. Tengo que pensar cómo está mi corazón realmente, porque yo más que nadie he sido bendecido por la palabra, por más de 22 años escuchando el mensaje, y creo que lo mejor, el que más espera que cambie Dios, soy yo, ¿cierto? Primero, yo, es que tengo que ponerme a la palabra, y si tengo realmente un corazón duro o un corazón blando. Pero de ahí tengo que también ayudar a mi hermano, a los que tengo a mi alrededor, a las personas que uno ama, aprecia, a ayudarlo también en ese punto. Pero todo tiene que ver con el corazón, hermano. Yo quiero que demos mucho énfasis siempre en eso, el corazón. Porque al final uno ve liturgia. ¿Usted entiende la palabra liturgia, cierto? Los actos, los rituales, uno ve liturgia, ¿no? Uno ve parafernalia, uno ve fachada. Pero tú no sabes cómo está el corazón. Uno no lo sabe. Entonces una persona puede decir, oye, el hermano, qué bueno, qué justo, que habla bonito, oye, el hermano, que es espiritual, que tiene una familia bonita, pero tú no sabes cuál es la realidad. No sabéis cuál es la realidad. Yo no sé cuál es la realidad. Y yo se lo digo, yo me he encontrado en velorios, enterrando gente, enterrando a la persona ahí mismo, y yo me entero que tenía vidas paralelas. Ahí mismo, después de ser ángeles de Dios. Ángeles de Dios. Y lo estamos enterrando. ¿Puedo decir algo? Este señor es así, este acá, este pasó acá, pasó todo así. En el mismo entierro. Así lo he visto. O sea, para mí, si pasó eso, puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el corazón es muy importante. Entonces, y obvio, el corazón nadie lo puede ver. Entonces el corazón es una cosa de una relación personal que tú tienes con Dios mismo. ¿Cierto? Yo no puedo decirte, oye, hermano, que tiene duro el corazón. No te lo puedo decir. Eso solamente lo sabe Dios en su justa evaluación. ¿Cómo? Fíjate bien. ¿Cómo nos dimos cuenta nosotros del corazón de ellos? Para que terminemos. Sabemos pues que los gentiles se sentían de esta salvación y ellos oirán. 29. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Ahí está. ¿Cómo era el corazón de ellos? Se fueron. ¿Cómo fue el corazón de ellos? Contrariaron. Se alejaron de Dios. Si ellos hubiesen recibido la palabra, se hubiesen quedado con Pablo a que les siguiera enseñando y se hubieran convertido. ¿Pero qué decisión tomaron ellos? Se fueron. ¿Cómo está el corazón de ellos? Está maduro. Entonces una persona no me puede decir a mí que tiene un corazón blando cuando su decisión fundamental es alejarse de la iglesia, irse de la iglesia. Cuando un hermano me dice, no, que no me estoy congregando, ¿cuál es mi condición? Estáis mal, sea la persona que sea el pecado que sea la situación que sea, estáis mal, te fuiste. No podéis decir que tenéis plena comunión con Dios. Tu corazón está duro. Porque si hubiese sido sensible tu corazón, te hubieses quedado y hubieses dicho, Señor, ¿qué tengo que hacer para mejorar? Porque eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Señor, estoy aquí lleno de pecado, estoy aquí lleno de pruebas, lleno de lucha, estoy aquí con mi vida espiritual no siendo óptima, pero estoy aquí para que me ayude a mejorar. ¿O no? ¿Por qué sería más fácil quedarse afuera? Sería más fácil quedarse afuera. Al final, lo último, Pablo permaneció 2 años en esta casa alquilada, recibía a todos los que a él venían. Note que ahora parece que cambió de público. Si los judíos se fueron, lo más probable
Se le cayó la policía. Lo más probable que ahora eran gentiles, ahora que estaban escuchando la palabra, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Por 2 años Pablo estuvo predicando, y por si acaso Pablo escribió 4 cartas en estos 2 años: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Fueron las 4 cartas de la cautividad. 4 cartas de la cautividad. ¿Ok? ¿Comentario? ¿Duda? ¿Consulta? ¿Le dejó enseñanza el libro del hecho? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? Lo importante es que todavía tengamos un corazón de carne y no un corazón duro. El corazón duro es insensible, el corazón duro no quiere cambiar, el corazón duro no quiere escuchar, el corazón duro cree que lo sabe todo, el corazón duro cree que lo entiende todo, el corazón duro no cree que no necesita a Dios. El corazón duro es así. El corazón blandito permite que Dios siga haciendo las transformaciones que necesitamos hacer en nuestra vida. ¿Cierto? Vamos a orar entonces. Vamos a pedirle sobre todo a Dios que nos ayude, dándonos un corazón blandito y también dándole gracias por habernos permitido estar en este estudio. ¿Ok? Mi hermano Edison, ¿me ayuda? Y vamos a orar. Bueno, vamos a agradecer que esté nuestro hermano Natri. Seguimos orando por el Damián, bueno, la Vale también, que también está la Valenita. Y por todos los que están acá. Gracias por completar este libro difícil, 28 capítulos. Empezamos, casi empezando el COVID, Imagínense que todavía no termina el COVID y terminamos. ¿Cierto? Qué increíble, 75 clases. Nació hasta la guagua, claro, nació hasta la guagua. Eso es verdad. Eso.